Muy bien, damos gracias a Dios y agradecemos que permanezca en sintonía. Sin embargo, quiero que en estos minutos tú y yo elevemos un clamor al Señor por nuestra tierra, por nuestro pueblo y por la gente que en este momento sigue trabajando y velando por la salud de nuestros hermanos, familiares, amigos, vecinos. Te invito a que donde estés, por favor, ores conmigo. Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, una vez más nos unimos, Señor, y oramos por nuestra nación, Señor, por nuestros líderes, Señor, que están ubicados en diferentes lugares, precioso Dios. Oramos en esta hora, Dios, y te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de ellos. Pero te pedimos nuevas fuerzas, porque ellos las necesitan, al igual que sus familias. Señor, oramos en el nombre de Jesús, que hoy, Señor, tu amor, Señor, y tu compasión esté sobre nuestra tierra, esté sobre nuestra nación. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque una vez más reconocemos que hemos pecado contra ti, Dios. Y cuando estamos separados de ti, Señor, no podemos hacer nada. Así que en el nombre de Jesús, Señor, ten esta nación, ten este pueblo, Dios. Ten, Señor, a este pueblo y perdónalo. Ten misericordia de este pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Y ahora, Señor, ayúdanos a recibir, Señor, la preciosa palabra tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias y con un fuerte amén, Señor, el pueblo del Señor, desde todo lugar, Señor, desde toda transmisión, Padre, amén, amén. Gracias, precioso Dios, por este tiempo. Ahora te invito en esta hora que me sigas con una preciosa palabra que Dios ha preparado y creo que va a ser de mucha edificación para tu vida, para tu familia, al igual que para nosotros. Quiero que te ubiques en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, el versículo 30 en adelante. Dice la palabra del Señor, la leo para que todos me sigan. Respondiendo Jesús dijo, aquí está diciendo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo al hombre que estaba herido, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel hombre que estaba herido, casi muerto, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y dice la escritura, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, o en su caballo, o en su asno, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que él gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra, pero quiero ir directo en esta hora y quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Cuando leía esta palabra, cuando era tocado por esta palabra, mi pregunta es, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué nos quieres hablar? ¿Qué nos quieres decir? Podía ver a través de esta palabra que Dios me inquietaba en varios títulos o en varios subtítulos, y el subtítulo o el título que pude traer para este mensaje es falta algo.
nos está haciendo falta algo. Y le estoy hablando a todos. No sé a qué lugar pertenezcas, a qué lugar asistas, pero esta palabra es para todos, porque la palabra es para todos. Y le decía, Señor, hace falta algo. Algo está haciendo falta en los hijos tuyos, en tu pueblo, en los creyentes. Algo está haciendo falta. De esa manera titulé este mensaje: algo nos hace falta. Falta algo en nuestras vidas. Y conforme a este pasaje, quiero que me siga. Quiero que vaya conmigo muy de cerca lo que esta porción, esta historia, esta ilustración que Jesús utiliza nos va a enseñar en esta hora. La primera cosa que quiero mostrarles es que la Escritura dice que un hombre iba de camino de Jerusalén a Jericó, y dice que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, o sea, lo robaron completamente. Pero no solamente le quitaron todo lo que tenía, sino que lo hirieron. Y cuando lo hirieron, su herida era tan fuerte que dice que estaba casi muerto o medio muerto. La primera cosa que quiero mostrar aquí en este episodio es que es la historia de un hombre que en un camino, en una salida, en un momento, algo vino a su vida de repente, no esperado, según esta historia, y fue tomado por unos ladrones y perdió todo lo que tenía. Aún su propia vida estuvo a punto de perderla. Y dice la Escritura que estaba casi muerto, medio muerto este hombre. Y la primera cosa que quiero mostrarte a través de este pasaje es que aquí vemos la historia de un hombre muy parecido a nosotros, que un día común y corriente salió de su casa, se dirigía a su trabajo, iba a su empresa, iba hacia su familia, iba de viaje, como quizás o común era para él. Pero dice que en ese momento salieron unos hombres y lo asaltaron, le robaron todo y además le quitaron todo. Hasta su propia vida estuvo cerca de perderla. Y esto es muy similar a lo que a nosotros a diario nos sucede. De un momento a otro lo tenemos, hoy lo tenemos todo. Pero en una salida, en un mover, podemos perderlo todo. Podemos hoy disfrutar de muchos bienes, disfrutar quizás de una muy buena familia, disfrutar quizás de unas muy buenas vacaciones, de una espectacular y maravillosa salud. Y de un momento a otro sale un diagnóstico, de un momento a otro se presenta algo inesperado y nos deja sin nada. Hoy lo tenías todo, mañana no lo tienes. Hoy tenías una salud vigorosa, llena de fuerza, y mañana no la tienes. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó, Dios mío? Pues esa historia registra que un hombre que salió fue asaltado de un momento a otro y lo perdió todo. Todo lo que tenía, aún su vida estaba a punto de perderla. Pero quiero introducirte, esto es de manera introductoria, decirte lo que esta palabra y lo que Dios quiere decirnos en esta hora. Sin embargo, cuando usted lee esta historia, se da cuenta que aparecen tres personajes. Y me voy a enfocar en el último personaje para decirte lo que quiero decirte en esta hora. El tercer personaje dice que aparece un samaritano. Y ese samaritano, al ver a ese hombre que había sido asaltado, que había sido robado, y que estaba tirado ahí, moribundo, a punto de morir, dice que cuando el samaritano lo vio, sintió compasión, sintió misericordia. Y dijo, wow, tuvo misericordia hacia ese hombre. Y dice que fue a él y se acercó. Y la primera cosa que yo quiero extraer de esta porción es la palabra de acercar. Acercar. Me llama la atención
que lo que acercó a este samaritano, a este hombre que estaba postrado, ¿sabe qué fue? Fue una crisis, fue un momento difícil. Es más, fue un momento donde la vida estaba jugando a cuestión de milímetros, a cuestión de cosas muy pequeñas. Como dijo alguien, estaba más allá que acá. Y me llama la atención que este pasaje me enseña que el samaritano se acerca, es por un problema. Es que el samaritano, más bien, puede acercarse a este hombre, es porque está a punto de morir. Y esto me enseña cosas muy interesantes en esta hora. Y es que, curiosamente, o tristemente, o afortunadamente, no sé cómo decirles, pero quiero que me entienda esto. Normalmente la manera en que los seres humanos llegamos, o más bien, Dios se puede acercar a nosotros. Ahora les voy a decir por qué les digo, Dios se puede acercar a nosotros. Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente, omnisciente. Él está en todo lugar, es todopoderoso, tiene todo el poder, lo sabe todo. Pero déjame decirte algo. Cuando digo que Dios le permitimos que Dios se pueda hacer, es porque Dios le dijo al hombre, ustedes tienen la capacidad de decidir sí o no. Tienen la capacidad de tomar decisiones, lo que conocemos como el libre albedrío. Y por esa razón, Dios está en el mismo lugar. Dios tiene la misma posición que ha tenido siempre: salvar a la humanidad, ayudar a la humanidad, bendecir a la humanidad. Pero entonces, cuando nosotros los seres humanos tomamos estas posiciones de sencillamente hacernos a un lado del Señor, entonces escúcheme muy bien. La Escritura dice que para que el samaritano se acercara a este hombre, quizás, la historia no dice esto, pero déjeme meterme un poco en esta historia. Imagínese que este hombre que fue asaltado, que lo perdió todo y que está a punto de morir por la herida de estos malhechores. Imagínese que por mucho tiempo el samaritano pasó cerca de él. Déjeme en un momento introducirlos en esto. El samaritano pasaba muy cerca de él. Es más, sus familias tenían algún tipo de contacto, tenían algún, digámoslo así, se conocían, se habían hecho favores. Y déjenme meterme un poco más en la historia. Y el samaritano todos los días pasaba cerca de este hombre. Sin embargo, este hombre ni se daba cuenta. O más bien, sí se daba cuenta, pero prefería no saludarlo. Prefería no tener contacto con él. Le parecía sucio, le parecía que no era de su clase, le parecía que no era lo indicado para él. Sin embargo, déjeme seguir con esta historia. El samaritano pasaba, trataba de acercarse, trataba de saludarle, en ocasiones de quizás de ayudarle, de ahorrarle algunas, pero este hombre no lo hacía. Pero esta historia que cuenta Jesús registra que el samaritano se acerca cuando este hombre está a punto de morir. Y esto es tipo de los seres humanos de hoy. Dios hoy se acerca a nuestras vidas, no porque nosotros queramos, es porque llegan situaciones tan difíciles, momentos tan duros como los que quizás hoy estamos pasando, que hacen que ya ni podamos movernos, que en una cama postrados, que en una situación, crisis económica, con una enfermedad encima, donde no puedes ya hacer nada, donde estás más allá que acá. Hace que entonces el buen samaritano llegue a nosotros y se acerque a nosotros. Y venga ese buen samaritano llamado Jesucristo y pueda venir. Curioso, se pudo acercar en un momento de crisis.
Y es muy similar a lo que tú y yo vivimos a diario. Normalmente Dios se puede acercar a nosotros, vuelvo y le repito, no porque Él no lo pueda hacer, es porque Él estableció, es porque Él dijo que nos había dado libre albedrío. Y por el libre albedrío que Él nos ha dado, Él lo mantiene, Él lo respeta. Por eso, cuando Él quiere venir a tu vida y tú no lo dejas entrar, Él no entrará. Cuando Él quiere hablar contigo, pero si tú no quieres hablar, pues Él no te hablará. Si tú no le abres la puerta, Él no entrará. Él no te va a tumbar la puerta. Él no es así. Él dijo, yo les he dado libre albedrío. Y si alguien quiere que yo vaya a su casa, Él mismo me lo debe pedir. Él mismo debe venir a mí y sugerírmelo. Por lo tanto, vuelvo a la historia. Entonces, el buen samaritano se puede acercar a este hombre porque hay una crisis, porque hay un problema, porque hay una enfermedad, porque hay un dolor, porque está viviendo algo increíble. Y quiero mostrarte las características o las cosas que hizo este buen samaritano. Lo primero que hizo fue que se acercó. Ten presente esto. El samaritano se acercó al que estaba a punto de morir. Fue Dios, recuerda esto, fue Dios quien vio a su Hijo a morir por nosotros. Déjame decirte algo. Es Dios quien nos ha buscado día y noche. Es Dios quien nos ha llamado noche y día. Es Dios quien nos ha utilizado todos los medios, todas las maneras, haciendo lo mismo, trayendo las buenas noticias. Es Dios quien ha querido acercarse a nosotros al punto que envió a su Hijo amado a morir por ti y por mí, que no somos dignos de eso, ni merecedor de eso. Sin embargo, este pasaje me muestra que el samaritano fue el que se acercó. No fue el hombre moribundo, no fue el hombre que estaba lastimado. Fue el samaritano, para decirte que Jesús fue el que se acercó a nosotros, no tú. Si tú pensabas que había sido tú, déjame decirte, si te pensabas que por saber mucha Biblia, que por conocer muchos misterios, que fuiste tú el de la iniciativa de ir a Dios, déjame decirte que fue Dios primero quien tocó tu puerta, que fue Dios primero quien te llamó, que fue Dios primero quien te motivó. Fue Dios quien vino primero a nosotros, no nosotros a Él. Quitémonos esa venda llamada religiosidad, o llamada vanidad, o llamada orgullo, como la quieres llamar. La Biblia dice, no hay ningún justo sobre la tierra. ¡Ninguno! Fue Jesús quien vino a nosotros. Y es Él quien ha venido a nosotros para ayudarnos, al igual que esta historia. Pero la segunda cosa que este pasaje nos enseña es que Jesús, el buen samaritano, vuelvo a la historia, de esta historia, la segunda cosa que hace es que venda las heridas, las venda. Y dice que les echa vino y aceite. Escúchame esto, venda las heridas. ¿Sabe quién fue el que sanó nuestras heridas? ¿Sabe qué dice Isaías 53? Que Él fue sometido. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. Escúchame, Jesús vino a vendar tus heridas. Jesús vino a sanar tus heridas. Y en este pasaje nos muestra claramente que este buen samaritano venda las heridas de este hombre. Pero no hace solo eso. Dice que lo monta en su asno, en su transporte. Escuche, coge a un hombre casi muerto
y prácticamente se lo monta. ¿Sabe quién hizo eso? ¿Sabe quién llevó todo el peso? ¿Sabe quién llevó todo pecado? ¿Sabe quién llevó toda carga? Jesucristo. Cristo llevó toda la enfermedad. Cristo llevó todo dolor. Cristo llevó todo pecado y lo clavó en la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué? Para darnos vida y vida eterna. Ahora, este samaritano lo alza, lo lleva, lo monta, pero no solamente hace eso. Dice que lo lleva a un lugar para ser cuidado en ese lugar, para que se cuide en ese lugar, para que se restaure en ese lugar, para que sus heridas efectivamente estén cada vez mejor. Dice que lo lleva y paga. Me llama la atención. Paga por si llega a necesitar algo. ¿Sabe quién pagó un precio por ti y por mí hace más de 2000 años? Jesucristo. Jesucristo, pagó un precio por ti y por mí hace más de 2000 años. ¿Cómo lo pagó? Fue a la cruz del Calvario y murió, siendo un hombre sin pecado. Dios fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Este personaje que Jesús utiliza como el buen samaritano es tipo de Jesucristo. Es el tipo de Cristo. Es tipo de Cristo porque, número uno, se acerca. Se acerca a alguien que está a punto de morir. Número dos, venda sus heridas. Número tres, lo alza. Lleva sus cargas, lleva su dolor. Y número tres, paga un precio. Número cuatro, dice que lo cuida. O sea, no solamente lo lleva a un lugar, sino que también lo cuida. ¿Sabe qué dijo el Señor? Que Él estaría con nosotros todos los días. Que Él estaría todos los días, buenos y no tan buenos, fríos y no tan fríos, cálidos y no tan cálidos, altos y no tan bajos. Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Y dijo lo siguiente en esta historia. ¿Sabe qué dijo? Si Él necesita algo más, Él dijo, volveré más adelante y pagaré. Si algo llega a necesitar de más este hombre que está lastimado, lo pones a mi cuenta y yo lo pagaré. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús hizo una provisión. Y escúchenme todos los que un día conocieron del Señor y se apartaron y se alejaron y en este momento están lejos. El Señor dijo lo siguiente. Oh, qué palabra tan maravillosa. El Señor dijo, escúchenme esto. Escúchenme esto. Lo que el Señor dijo. Hijitos míos, si alguno de ustedes pecare, abogado tiene para con el Padre. Se llama Jesucristo. Por esa razón, esta historia muestra que el Señor dejó a este paciente al cuidado de otro, pero dijo, si él llega a necesitar algo, escúcheme, yo lo cubro. El Señor hoy nos dice a nosotros, y nos ha dicho por mucho tiempo, hijos, si tuvieres pecado, abogado tenéis para con el Padre, y se llama Jesucristo. Ven a mí, y yo te perdono. Entonces hay una gran provisión. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Porque he utilizado muchas figuras y he utilizado muchos ejemplos. Porque quiero ir a lo que te dije al comienzo. Falta algo. Y aquí entra lo bueno. Préstame atención estos minutos porque aquí entramos en la recta final de este mensaje. Ya aprendimos de esto. El buen samaritano es tipo de Cristo. Simboliza todo lo que Él hizo, tipo de Cristo. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con ese título que usted le puso al comienzo? Falta algo, escúcheme. Falta algo, hermanos y amigos que me ven en esta hora. Ahora, ¿qué es lo que falta? La Escritura comienza diciendo, el pasaje que leímos, que un hombre cayó en las manos de unos ladrones y estaba a punto de perder su vida. Y yo me salté unos pasajes más y le dije, voy a hablar del último, que fue el samaritano, el que obró de la manera correcta.
Pero hay dos personajes antes que el samaritano obrara, que dice la Escritura, y uno es el sacerdote, dice la Escritura. Dice que cuando el sacerdote vio a este hombre que había sido lastimado, robado, y que estaba a punto de morir, ¿sabe qué dice el sacerdote? ¿Qué dice la Biblia? Que el sacerdote lo miró. Que lo miró. Pero ¿sabe qué hizo? No hizo nada. Y luego pasó un levita. Y dice la Escritura que el levita lo miró, pero tampoco hizo nada. ¿A dónde nos quiere llevar Kevin? Présteme atención. Aquí los quiero meter en este momento. Présteme atención los próximos minutos. Porque el sacerdote y el levita son tipos de líderes. Son tipos de figuras. Son personas, escúcheme, que en su sociedad, en su grupo, en su población, son personas que son puntos de admiración, puntos de seguir, puntos referentes. Gente que usted dice, wow, son ejemplos, wow, son testimonio, wow, está la gente que hay que escuchar, que hay que seguir. Pero présteme atención, en este pasaje la Biblia dice que el sacerdote vio al moribundo, al que estaba a punto de morir, y no hizo nada. Igual el levita lo vio y no hizo nada. ¿Cómo así? ¿Qué hace falta? ¿Qué nos hace falta? Algo hace falta, claro que sí. Los sacerdotes y los levitas eran los hombres encargados de ministrar en el templo. Eran los encargados de enseñar la ley. Eran el ejemplo, eran los instrumentos para instruir al pueblo, a los niños, a las nuevas generaciones en la ley de Jehová. Y entonces, ¿a dónde me quiere llevar Kevin? A una sencilla cosa. Ellos sabían mucho. Ellos sabían mucho. Ellos conocían mucho de la ley. Mucha letra. Ellos tenían mucho conocimiento. Muchos doctorados. Demasiada estructuración en su cabeza. Sabían tanto que se les había olvidado algo. Sabían tanto, tenían su cabeza tan grande que no tenían espacio para ayudar a alguien que se estaba muriendo. Falta algo, iglesia. Falta algo, amigo, usted que me escucha en esta hora. Falta algo. No es más conocimiento. No es saber más. No es conocer más. Porque estos hombres sabían más, conocían más. Cada vez se vestían. Tenían vestidos cada vez más relucientes, más resplandecientes ante la sociedad. Sabían cada vez más, aumentaban su conocimiento cada vez, pero la gente que estaba cerca de ellos se moría. Falta algo. Falta algo. Y es, ya no llenan tanto nuestra cabeza de tanta información, tanto conocimiento, donde el Señor dijo lo siguiente. Escuchen lo que Jesús, la palabra del Señor, nos enseña. Escuchen lo que su palabra es tan poderosa. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Y estos hombres, sacerdotes y levitas, eran hombres que sabían mucho, conocían mucho, pero hacían poco. Escúcheme esto, iglesia. Escúcheme esto, amigo que me escucha. Hoy en día estamos en una sociedad, estamos en un contexto donde cada vez queremos saber más, cada vez queremos tener más, cada vez queremos avanzar más, subir más, pero hacemos poco. ¿Qué nos hace falta? Es este mensaje. ¿Qué es lo que nos hace falta? Hacer más. Que lo que conocemos coincida con lo que hacemos. Que lo que Dios nos enseña, que lo que aprendes en la letra, que lo que aprendes todos los días, lo podamos hacer. Pero hoy en día esto ha cambiado. Por eso encontramos a un hombre como el sacerdote, encontramos a un hombre como el levita,
puntos referentes, gente que marca la pauta en su sociedad, en su lugar. Y saben, pero ¿cuándo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a hacer? Pero ¿a dónde, Kevin? Escúchame. Llegó el tiempo donde no solamente hablemos de perdonar, llegó el tiempo de perdonar. Donde no hablemos y solamente nos llenemos de conferencias hermosas, donde hablemos de paz en la casa. ¿Cuándo vas a actuar? ¿Cuándo te vas a mover en eso? Que ya no hablemos más de dar y de hacer, de decir y de llenarnos cuando no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Qué es lo que hace falta hoy en nosotros los seres humanos? No es conocer más, es hacer más. Hoy lo que nos hace falta a los seres humanos es que lo que hemos aprendido lo hagamos, lo pongamos en práctica. Y esta palabra me lleva a eso. Que el samaritano en su contexto no era un hombre, según este pasaje, tenido por mucho, sino todo lo contrario, tenido por poco. Pero sorprendió a todos. Los que sabían más, hacían menos. Y los que sabían menos, hacían más. Ahora la Escritura dice, ¿cuál de estos tres actuó correctamente? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? El samaritano. Porque no se trata de saber mucho. Se trata que lo que conocemos lo hagamos. ¿Cuál es la invitación? Sencilla. Si su cabeza está así llena, es hora de que ya no la llene más. La única manera de nivelar lo que está en nuestra cabeza con lo que está realmente en nuestra vida es actuando, es accionando. Por lo tanto, ¿qué nos hace falta? Actuar más. ¿Saben? La única manera que yo he aprendido, escúchenme lo que les voy a decir, la única manera que yo he aprendido lo que dice la Escritura, no ha sido memorizando, no ha sido engrandeciendo mi cabeza con más conocimiento, no. Ha sido creer lo que dice la Escritura, pero actuar conforme dice la Escritura. ¿Cómo así? Conforme dice la Escritura. ¿Qué significa eso? Una cosa. Significa que la Escritura dice lo siguiente. Es mejor dar que recibir. Y tú puedes dar un seminario hoy de eso. Y puedes recibir aplausos y elogios e invitaciones. Y te felicito. Pero te voy a decir algo. La única manera de comprobar esa palabra, que mejor es dar que recibir, es el día que tú te despojes de algo tuyo y lo des a otro. Ese día sentirás una satisfacción, sentirás que tu corazón se llenó, no sé cómo explicarlo, pero solamente eso sucederá el día que tú y yo lo hagamos. Tú dirás, perdonar. Y puedes tú y yo armar seminarios de perdón, y qué bendición por esos seminarios. Pero hablo hoy a aquellos que son predicadores, aquellos que hablan de estos temas. La única manera de vivenciar y de experimentar acerca de esto es accionándolo, es actuando, es obrando conforme a esa palabra. Por lo tanto, algo nos hace falta. ¿Y sabe qué es? Es más acción. Es hora de actuar, iglesia del Señor. Ya no nos llenemos más la cabeza con tantas cosas. Si con lo que tienes no puedes, ¿por qué la vas a llenar con más? Es hora de accionar. El Señor dijo que era mejor dar que recibir. El Señor dijo que bienaventurado es, hermanos, de verdad, despojar lo que tenemos para dárselo a otro. Eso trae un gozo, eso trae una alegría. Es tan lindo cuando tú sacas de lo tuyo para dar a otros. Y no estoy hablando solo de dinero, les aclaro, de tiempo, de prestar tus oídos un momento,
de prestar un momento de tu tiempo para dárselo a otro, para ayudar a otros. La satisfacción que trae es tan gloriosa que no tiene una explicación. Y cierro con esto. ¿Qué nos hace falta? Más acción. Más que saber es más acción. Pero cierro diciendo lo siguiente. Jesús dijo lo siguiente. Entonces, cuando Jesús termina de enseñar esta ilustración, a la persona que le está enseñando, Jesús le dice las siguientes palabras. Ahora, ve tú y haz lo mismo. Iglesia del Señor, si tú querías ver milagros de parte del Señor, tú y yo tendremos hoy que aprender a accionar más que saber. El Señor dijo, ponga la mano sobre los enfermos y ellos ¿qué? Sanarán. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir ¿dónde? Donde están los enfermos. El Señor que dijo, cree, y al que cree, todo le será posible. Recuerde, no se trata de llenar nuestra cabeza de conocimiento y conocimiento y conocimiento. De acuerdo a la historia, había un levita y había un sacerdote que sabía muchísimo, pero realmente hacía muy poco, especialmente cuando se concierne o cuando se habla del prójimo. Y termino o culmino diciendo esto. La historia del buen samaritano termina el Señor diciendo lo siguiente, que ahora nosotros hagamos lo que hizo el buen samaritano. Y hay dos maneras de poder nosotros experimentar la gloria de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios, y es cuando actuamos, es cuando accionamos. Y esta historia nos lo demuestra. Un hombre que fue agredido y que estuvo cerca de la muerte, el dolor lo llevó a acercarse con un ser maravilloso en esta historia como el buen samaritano. Recuerden eso. Una experiencia dolorosa lo llevó a acercarse. Pero en otro momento de esta historia nos muestra que la manera de nosotros experimentar a Dios no debería ser así, pero es a través del dolor, donde venimos y comprendemos de verdad de su amor y recibimos de su amor. Pero la otra manera es cuando nosotros nos despojamos y damos de lo que Dios nos ha pedido que demos. Recuerden, no solo es dinero, es llevar las buenas nuevas a otros, es ayudar a otros, es bendecir a otros en cualquiera de las áreas. Serán las dos maneras que experimentaremos la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y recuerde que lo que nos hace falta ya no es conocer más y saber más. Es todo lo contrario. Es accionar más. Es ir más. Es actuar más. Gracias, Señor, por cada televidente, por cada familia que en esta hora, Señor, se conecta con nosotros y que ha escuchado esta preciosa palabra, Dios. Gracias porque no se trata de tus títulos, no se trata de cuánto sabes, no se trata aún que seas un buen expositor o hables muy bien de las cosas. Se trata de que tú mismo vivas esas cosas y que con tu acto, con tu accionar, se vea reflejada ese mensaje. Con tus acciones podamos alcanzar y ayudar a otros. Dejémonos de tantos cuentos y de tanta palabrería y es hora de actuar. Recuerde que lo que nos hace falta es más acción para la gloria y honra de nuestro Señor.